La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Loel Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 910 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El Apocalipsis da la completa revelación de Cristo, quien ya no será tratado con falta de seriedad. El poder del trono que mantiene a ángeles en actitud de reverencia asumirá la autoridad sobre toda la tierra. El pecado no será tolerado. Todas las cuentas serán saldadas y la justicia reinará desde la salida hasta la puesta del sol. Cuando el corazón se dirige hacia Dios, no hay necesidad de estar aterrorizado por el Cordero. Aquellos que realmente le adoran entienden la necesidad de su ira sobre un mundo de humanidad impenitente. Ellos no entienden por qué han investigado su propia naturaleza pecadora. Lo entienden. Han experimentado el penoso descubrimiento de sus pecados e infamias ante un Dios santo y imponente. Cuanto más claro entendemos que merecemos la condenación, más gloriosos son los pensamientos acerca de la misericordia y gracia de Dios. Los que realmente adoran han aprendido la grandeza de la redención. Ellos han sido transportados desde el umbral del infierno hasta el portal del cielo y transformados de la hedionda naturaleza de Adán en partícipes de la vida del Hijo de Dios. Sus alabanzas fluyen de un corazón roto. Ellos esperan el día en el que la semilla viviendo en su interior, ahora maltratado con un ambiente hostil, florezca
en eterna perfección con la primera visión de Cristo en su gloria. El Cordero les llevará a la casa de su Padre. Abundan las enseñanzas blasfemas sobre nuestro Señor en el llamado mundo cristiano. Un gran grupo pseudo-cristiano, originado en los Estados Unidos, clama que Jesús se casó con 2 de sus seguidoras. Otro asegura, referirse a ello produce un error, que Jesús tuvo relaciones homosexuales con Juan. ¡Qué blasfemia! Incluso la naturaleza caída del hombre necesita de la ayuda del demonio para inventar semejante inmundicia. Estas son doctrinas del diablo, de las que el apóstol Pablo nos advirtió, y cuyo principal blanco es pervertir la hermosura de la naturaleza de Cristo. Los evangelios no revelan nada acerca de las características físicas del Señor. No tenemos ni idea de su altura, de su peso, de sus líneas faciales o del color de su pelo. El Espíritu Santo debe haber omitido a propósito en los 4 evangelios que nos cuentan su vida terrenal tales detalles. En los planes perfectos de Dios, Cristo vino antes de la invención de los aparatos de registro audiovisuales. Por supuesto, había artistas y escultores en su tiempo, pero a nadie se le permitió dejarnos ningún trazo de su apariencia humana. Por lo tanto, cualquier sueño, visión o imaginación que dé énfasis a las características físicas de Cristo debe ser considerado como sospechoso. Muy buenas tardes, amigo oyente. Nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio. El libro de Apocalipsis nos está dando la última revelación de Jesús y es absolutamente necesario para que lleguemos a un concepto correcto de su persona. Sin esta revelación, el concepto será seriamente faltoso. Juan, quien conoció bien el Cristo de los Evangelios, cayó a sus pies como muerto cuando le apareció glorificado en Apocalipsis capítulo 1. Ya le hemos considerado en estudios anteriores como el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos purificó, el que nos hizo sacerdote de su Dios y el que vuelve. Lo hemos estudiado en versículos 5, 6 y 7. Ahora, empezamos a ver su vestimenta celestial en versículo 13. Estos primeros atributos nos hablan de él como quien ha cumplido su obra en la tierra y ha aparecido en el cielo. La vestimenta revela cómo aparece, ya que ha ascendido al trono de su Padre en el cielo, habiendo cumplido lo que el Padre demandaba de él en la tierra. La obra es totalmente aceptada por el Padre, y él se sienta a su derecha en el trono. Acabamos de ver que los evangelios no nos han revelado ninguna característica física de su persona terrenal. Ahora empezaremos a ver su estado celestial.
pero veremos que tampoco es una descripción física, algo que ojos humanos pueden captar, sino como alguien que solamente la fe pueda discernir. La hermosura, al poder contemplarle, es infinitamente superior a cualquier revelación humana. De esta forma, tenemos que aproximarle al glorificado Cristo. No intente imaginarle en tus pensamientos, sino aprenda cómo es Él en tu espíritu. Esta es la intención para la Iglesia, que es una entidad espiritual, sobrenatural y espiritual. Y celestial, quiero decir. La posibilidad de poder captarle así es alcanzada por el Espíritu de Dios y de ninguna otra forma. No puede ser enseñado humanamente en ninguna escuela terrenal por ningún profesor humano. El Espíritu Santo es nuestro Maestro Divino, dado desde el cielo por el Padre y el Hijo. Fíjate lo que Jesús enseñó de Él a sus discípulos en Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en el siguiente capítulo 15, versículo 26, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y en el siguiente versículo, capítulo 16, versículos 13 hasta 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 16, Pablo concluye perfectamente esta enseñanza, diciendo de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, sino que lo vamos a conocer espiritualmente por medio del Espíritu del Señor. En el Apocalipsis, paradójicamente, tenemos una colorida descripción de uno semejante al Hijo del Hombre, versículo 13, describiendo su ropa, pelo, rostro, mano derecha, ojos, boca, pies y voz. Cuando vayamos al cielo, pregunto, ¿nuestros ojos físicos le verán literalmente tal como se describe en el capítulo 1? Versículo 13 hasta 17, yo no lo creo. No es de discernir físicamente, sino por medio de los ojos de la fe. Juan lo vio rodeado de candelabros que representan las 7 iglesias y transmitió una descripción
de quien él vio a esas iglesias. Su intención era hacerlas meditar y contemplar las cosas espirituales mientras vivían y caminaban sobre la tierra. La revelación dada a Juan fue para nuestro beneficio y para el de ellos. En versículo 3 había dicho: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Nosotros le conocemos ahora, no por la vista, sino por la fe. Los ojos de la fe penetran más allá de lo físico y pueden investigar las maravillas invisibles del Hijo glorificado del hombre. Estos, iluminados por el Espíritu Santo, no solo nos preservan de las tergiversaciones perversas como las ya mencionadas, sino que somos transformados de gloria en la misma imagen de Cristo. Nos dice 2 de Corintios capítulo 3 y versículo 18. En primer lugar, se nos llama la atención sobre una vestimenta que le llega hasta los pies. Otra vez, estamos en versículo 13. En el monte de la transfiguración, Juan, junto con Pedro y Santiago, anticiparon su encuentro apocalíptico. El Evangelio de Mateo dice: sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mateo 17:2. El Evangelio de Marcos dice: sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos. Marcos capítulo 9, versículo 3. La Biblia ampliada en inglés añade: resplandeciendo como relámpagos brillantes. Finalmente, Lucas escribe de su vestido blanco y resplandeciente. Lucas 9:29. ¡Qué temor reverencial y piadoso debió apoderarse de los 3 discípulos cuando fueron testigos de tal gloria! Juan volvió a ver al Hijo del Hombre otra vez en su Apocalipsis, resplandeciente de luz, más blanco que la nieve, recién caída, reluciente bajo el soleado cielo. Tal es la gloria de la justicia, sin tacha, firme y infalible, ante la cual no hay lugar o posibilidad para la maldad. La túnica Galilea sin costuras le había sido arrancada y entregada a soldados codiciosos. Él nunca ya la volvió a llevar. En su lugar, el crucificado, resucitado y ascendido conquistador lleva sobre sus hombros la túnica eterna de su justicia sin par. No hay mancha en su vestimenta, ni desperfecto en su diseño. Jesucristo permanece solo en el lugar santísimo, como la justicia intransigente de Dios. Cada pensamiento, motivo, intención, palabra, gesto y acto son correctos. Nada más es aceptable en el sitio del trono del universo. ¿Recordáis la parábola de Jesús acerca de quién fue expulsado de una boda porque entró sin la vestimenta adecuada? Jesús no deja dudas
sobre las implicaciones eternas de su historia. Dijo, atadle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 22, versículo 13. Sino aquellos adecuadamente ataviados entrarán en el cielo. Debe quedar claro que no hay desnudez en el cielo. Grandes artistas han pintado a los ángeles como pequeñas criaturas desnudas. Son solo producto de la imaginación humana, porque en las Escrituras no aparecen tales seres. Los ángeles que aparecen en la Biblia no son ni pequeños ni están desnudos. Son figuras fuertes, poderosas, luminosas y siempre completamente vestidas. De hecho, los inspirados escribas resaltan de manera particular sus ropas. Ezequiel habló acerca de la ropa de lino de un ángel, designado para marcar las frentes de los afligidos a causa de las abominaciones de Jerusalén. En Ezequiel capítulo 9, versículo 2. Estos versículos son para que tú hagas un estudio completo sobre estos asuntos que estamos tratando. Ahora, la vestimenta de Jesús. Daniel menciona 2 veces a un ser celestial vestido con lino. Daniel 10, versículo 5 y 12, versículo 6. Ángeles vestidos con luminosos ropajes fueron testigos de la resurrección de Cristo en Lucas capítulo 24, versículo 4. Y el centurión romano Cornelio se enfrentó a un ángel con atavios deslumbrantes en Hechos 12, versículo 30. La historia del hombre empieza como empieza la de un bebé, con inocente desnudez, pero culmina con túnicas celestiales de justicia. No hay vergüenza en un bebé desnudo, pero es degradante cuando un adulto intenta regresar a la niñez. Al menos hay 2 grupos de sectas falsas que me vienen a la mente, las cuales buscan regresar a la primitiva inocencia del jardín de Edén. Ellos no comprenden los eternos propósitos de Dios. Dios no retrocede. En el jardín, Dios comenzó un plan que continúa sin obstáculos hasta nuestros días. Ni siquiera la caída del hombre ha cogido por sorpresa a Dios. Los planes redentores de Dios están fechados desde antes de la creación. Después de la caída, Dios visitó a Adán y Eva con pieles. Cuando Él ordenó el culto de los israelitas, tuvo cuidado de que la desnudez de los sacerdotes no fuese vista. Cuando oficiaban en el altar. Ninguna descalinata había de conducir a la parte superior. Jesús aconsejó a los laodiceanos que comprasen vestiduras blancas para vestirse a que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Apocalipsis 3,
18. Me hice un error. Cuando lo dije, me cayó que no era correcto. Al mencionar el centurión romano Cornelio, que se enfrentó a un ángel con atavios deslumbrantes, dije Hechos 12. No era Hechos 12, era Hechos 10. Hechos 10. Que apareció un ángel donde apareció el ángel a Cornelio. Bueno, vamos adelante. Es importante que la gente aprenda la vergüenza de la desnudez para comprender la indignidad de un alma desnuda, es decir, no preparada. Entonces podrán apreciar el abrigo que proporciona Cristo en la redención. Él imparte túnicas espirituales. Será una alegría para él recibir un día a su iglesia, como si se tratase de una novia engalanada, que se ha preparado de la forma más cuidadosa y lujosa. Cada uno de nosotros necesita estar seguro de que está vestido con la justicia de Cristo. Es la única manera de poder aproximarnos al lugar santísimo, donde no se tolera la falta de justicia. También necesitamos saber que el Señor, a quien servimos y quien rige nuestras vidas, me guiará. En Salmo 23, versículo 3, dijo David, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Nunca debemos alojar el pensamiento de que Él sonreirá ante prácticas pecaminosas. Él no será nunca ministro del pecado. Lo dijo Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 17. Sin embargo, la cristiandad no se caracteriza solo por una vida limpia. De hecho, existe un tipo de beatería que no es en absoluto atractiva. Por supuesto, hemos de vivir decentemente, pero el testimonio cristiano va más allá. Nosotros tenemos que brillar. La justicia de Cristo tiene un elemento sobrenatural que le hace brillar y producir destellos de luz. Tiene una belleza imponente. Si la contemplamos fijamente con fe, su belleza inundará nuestras almas y se expresará a través de nuestras vidas. Un mundo expectante quedará seducido por tal demostración. Ahora hablaremos de su cinta. Estamos en capítulo 13 todavía del primer capítulo de Apocalipsis. Dice, y de medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¡Ah, por el oro! Ese es el grito de los competidores olímpicos y de sus fanáticos seguidores. En los Juegos Olímpicos de 1996 fuimos testigos del extraordinario coraje y dedicación de una pequeña adolescente que saltó heroicamente
con una dolorosa torcedura de tobillo, reclamando el oro para ella misma, sus compañeros de equipo y su país. Para un abnegado atleta, una medalla de oro olímpica significa sacrificar todos los demás intereses por años de entrenamiento y disciplina. Nada agita las pasiones y estimula a los hombres más que el oro. La fiebre de oro de California dejó un rastro de muerte entre los buscadores provenientes desde los Apalaches hasta las rocosas montañas. La de Klondike también produjo numerosas víctimas. Hombres y también mujeres abandonaron valiosas posesiones y seres queridos. Ellos y sus familias se expusieron alegremente a la muerte, infortunios y peligros en pos de una codiciosa búsqueda del oro. Este es el precio que los hombres han otorgado a un trozo de brillante metal. Pablo dijo, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Lo dijo Pablo en 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 25. ¿Cuándo aprenderemos a valorar correctamente las realidades espirituales? ¿Cómo puede un hombre darse incondicionalmente a un elemento terrenal y permanecer indeciso e indiferente ante tesoros celestiales de calidad infinitamente superior? Haríamos bien en considerar con especial cuidado al Cristo que Juan vio, ceñido por el pecho con un cinto de oro. El sumo sacerdote levítico no solo llevaba un cinto, sino también un efod y un pectoral sobre su túnica. Estos eran de color azul, escarlata, púrpura y oro. Llevaba 12 piedras preciosas sobre sus hombros y su pectoral. Cada piedra representaba una de las tribus de Israel, y el sumo sacerdote introducía simbólicamente a todo Israel en el santuario. No pudieron entrar ellos, pero fueron representados por el sumo sacerdote. Ahora tenemos un emblema más sencillo, pero más perfecto, el del real sacerdocio en este cinto de oro de Cristo, que es la personificada realidad de todo lo que la ley anunciaba. Él nos lleva al cielo, no por medio de sus atavios, sino a través de su persona. Nosotros estamos en Él, su persona, directa y personalmente identificados con Él, que es el leal sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Isaías profetizó, Isaías 11:5, será la fidelidad ceñidor de su cintura. La fidelidad se vinculaba a Cristo por medio de su eterna y piadosa naturaleza. Las vacilaciones, la inestabilidad,
y el desmayo son cosas extrañas para Él. Él no puede fallar. No hay nada en su omnipotencia que pudiese ocasionar un fallo. No hay nada débil en su voluntad que impida la motivación. Nada falla en su sabiduría para llevar a cabo todos sus divinos propósitos. Sabiendo esto, podemos entender que Él cuidó de todos sus discípulos y ninguno de ellos se perdió, excepto aquel que fue destinado por las Escrituras a la destrucción. Tenemos toda la seguridad de que su lealtad obra perfectamente por nosotros. Él es capaz de cuidar de aquello que le es encomendado. Nos recoge y nos reparte sus recursos. Conforme seguimos, nos guía y cubre cada una de nuestras necesidades. Estamos desvalidos como corderos, desconectados de las provisiones terrenales, pero Él es nuestro pastor. Sus cuidados nos protegen. Durante su juventud, Pedro era independiente, impulsivo y seguro de sí mismo. Estas características no pueden coexistir con Cristo. Falló en un momento crucial, definiéndose los límites humanos de su lealtad y fidelidad. Tras la resurrección, el Señor Jesús le informó de una dependencia venidera. Pedro estaba siendo preparado para la acción que iba más allá de sus habilidades personales y de su capacidad de elección. Debía extender sus manos y rendir sus deseos y sus actos a favor de su Maestro, para la vida o la muerte. El Señor oró para que la fe de Pedro no fallase, sometido a tanta presión. Posteriormente, Pedro comprendió que la prueba de nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, el cual es perecedero, porque nos guía para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, dijo Pedro en su primera carta, el primer capítulo, versículo 7 y 4. Este es el oro que debería exigir nuestra devoción. Ello nos empuja a dejar de lado cualquier carga y pecado para poder obtenerlo. Es incorruptible. No puede gastarse ni ser destruida. Es incontaminada. Nunca pierde su pureza, ni se mancha o corrompe. Es inmarcesible. Nunca pierde su brillo ni su atractivo. El Cristo presentado en el Apocalipsis no está para ser reducido a una figura decorativa. Jesús está presto para la acción en el centro de su iglesia. No es un huésped silencioso, como a veces hemos oído, sino un Señor y cabeza. Cuando Él dijo
donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Lo dijo en Mateo 18, versículo 20. Esto era algo más que una promesa reconfortante. Era una excitante certidumbre de la intervención divina entre su gente, sobrepasando y siendo mucho más valioso que los logros alcanzados en las Olimpiadas. La revelación de la personalidad de Cristo siempre tiene un efecto en nosotros y encuentra la forma de expresarse a través de nosotros. Su cinta no es solo un adorno, sino que es altamente útil. Nos garantiza la fiabilidad del alto ministerio sacerdotal para nosotros y de un servicio efectivo a través de nosotros. En tiempos bíblicos, cuando alguien tenía que desempeñar una tarea, se ceñía su cinto, ajustándose la túnica para obtener mayor libertad de movimientos. Cuando nos unimos a la lealtad sin igual de nuestro Señor, cada uno de nosotros es libre de cumplir su llamada para ser un fiel testigo de Él. Esto llamará la atención de la gente, que anhelará cosas que tengan significado, valor y propósito en esta tierra. Bueno, este es su vestimenta y su cinta. Ahora vamos adelante. Considerar su cabeza y su cabello en versículo 14. Estamos viendo el Cristo glorificado. Os recuerdo, no es para que intentemos de imaginarlo físicamente, sino para que nuestro espíritu reciba todo lo que es Él en nuestro espíritu, por los ojos de la fe, los ojos de nuestro corazón. Tiene que captarlo y solamente lo haremos por medio del Espíritu Santo. Os recuerdo estas cosas. No es esta cosa. Lo que tenemos por delante no son doctrinas físicas, son doctrinas espirituales que solo podemos captar por la fe y por medio de la revelación del Espíritu Santo. Vamos, entramos en versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Si solo se tuviese una palabra para describir a Dios, ¿cuál sería? Yo creo que la mejor palabra sería santo. Dios es santo. Alguien podría pensar, ¿por qué no amor? Dios es amor. Cierto, pero la santidad es lo que distingue el amor de Dios de todas las formas de amor y afecto humanos. Lo hace distinto el amor de Dios. La santidad, repito, hace que el amor de Dios sea distinto de cualquier amor humano o terrenal. Su amor no está reñido con su santidad, su amor está envuelto en la santidad. Lo profano no puede permanecer ante Dios.
Un pecador persistente no puede conseguir una audiencia con Él, sin la cual sea la santidad, dijo el escritor de Hebreos, sin la santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Todo aquel que Dios ha llamado para sí debe venir bajo la bandera de la santidad. Pedro nos instruye en 1 de Pedro 1:15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La palabra santo, que yo sepa, nunca ha sido definida completamente, ya que no podemos definir completamente a Dios. La santidad es la naturaleza de Dios. Todos los otros atributos están incluidos cuando decimos Dios es santo. La santidad es bella, es virtuosa, es bondadosa y poderosa. No obstante, la palabra puro quizás está más cerca de ser sinónimo de santo. La pureza es la primera palabra que viene a la mente cuando leo su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. ¿No está hablando de pureza? Pues así lo veo yo. Habla del carácter moral y espiritual, sin mancha ni defecto. Cristo es el inmaculado Cordero de Dios. Sobre esta base, el Padre le acepta después de haber hecho el sacrificio por nuestros pecados. Incluso sus enemigos más hostiles y con más prejuicios, en su juicio no pudieron encontrar ninguna falta en él. A lo largo de sus días sobre la tierra, mantuvo una perfecta pureza de carácter y costumbres. Hay tres cualidades que están relacionadas con la pureza. No está contaminada ni diluida y no tiene aditivos. Vamos a ver rápidamente. Incontaminada. Jesús pasó la prueba terrenal moralmente ileso. La presencia de codiciosos, recaudadores de impuestos y de rameras nunca emborronó su espíritu puro. Mientras él caminaba físicamente entre ellos, su naturaleza permaneció intacta. Él nunca transigió, experimentó o se relacionó con sus obscenos comportamientos. Nunca estuvo en su mismo terreno. Él estaba por encima, alejado de su hedor, en la pura atmósfera de la santidad. El diablo nunca encontró lugar para alojar en Cristo sus sucios pensamientos e intenciones. Jesús dijo al diablo, él nada tiene en mí. Juan 14:30. La feria de las vanidades no atraía a Jesús. El mundo no pudo alcanzar el elevado nivel de su corazón. Él no está diluido, o sea, la santidad, la pureza no está diluido. Nada neutraliza, detiene ni diluye en modo alguno su poderosa, completa y rica pureza. Es seguro que no se ha encontrado pecado en él, por supuesto, ni tampoco otros tipos de peso
como describe el escritor de Hebreos en Hebreos 12:1. Nada sino pura santidad. Él permanecía por encima de las legítimas prácticas de los simples humanos. No tuvo sitio donde reposar su cabeza. Nunca se aventuró en los negocios, ni practicó ningún deporte, ni siquiera consideró la distracción de una compañera. Por lo tanto, su blanca pureza, sin par, permanece entre nosotros sin merma de su vigor. Y la pureza es sin aditivos. Su pureza no tiene aditivos. Usando el lenguaje de la ciencia, no ha tenido lugar ninguna reacción química. Es decir, nunca ha estado combinada. Él está desligado de todo lo que no tiene propiedades celestiales. No está unido al dinero, la fuerza y el poder mundano. Nada puede añadirse a su perfección. Él es completamente autosuficiente y a la vez hermoso. Y con este pensamiento, estas tres cualidades que tienen que ver con la pureza, terminamos el programa para hoy, en este estudio del Cristo glorificado, con la cabeza y los cabellos blancos, como blanca lana, como nieve. Bueno, vamos a continuar estudiando nuestro Cristo. ¿No vale la pena hacerlo? Es la cosa más valiosa que podemos hacer. Estudiarle, pero ahora, según el libro de Apocalipsis, donde vemos cosas que no vemos en todos los evangelios. En los 4 evangelios no aparece. Lo que estamos aprendiendo aquí y lo que tenemos nosotros que aprender, porque esta es la última revelación de cómo es Cristo, ya glorificado, ya en el cielo, y ahí estará para toda la eternidad. Pues volveremos para hablar más y espero que esté con nosotros. Si a ti te interesa saber cómo es Cristo y conocerle en su gloria, esté con nosotros en el siguiente programa. Y mientras, que Dios te bendiga ricamente. Hasta entonces.